Si te sientes totalmente abrumado por el estrés de tu trabajo o tu negocio, es muy probable que cualquier imprevisto te descoloque emocional y atencionalmente, ¿no? Y esa procrastinación que vas teniendo y esa autoexigencia es lo que va manteniéndote en un ciclo en el que te vas culpando constantemente y además te vas desgastando. Entonces, la solución va por desarrollar esa capacidad de entender y gestionar el estrés, pero desde una perspectiva de resiliencia y de adaptabilidad. Básicamente este vídeo va de eso, ¿vale? De cómo hackear tu conducta para eliminar la resistencia a tomar acción y que, digamos, el trabajo en el día a día o las acciones sean sin esfuerzo, sin excusas, sin depender de motivación y demás. Y lo que vas a ver en este vídeo y te voy a explicar son estrategias probadas por la neurociencia, por la productividad, por la regulación emocional. Entonces, si llevas totalmente años atrapado en ese tipo de ciclos de procrastinación, autoexigencia, culpa, agotamiento, este vídeo va a ser tu reset definitivo. Probablemente sentirás que tienes cero resiliencia a estos temas y en este vídeo te voy a enseñar, pues básicamente, cómo arreglarlo. Si no me conoces, mi nombre es Pablo Castañeda, soy el creador de Smart Sapiens. Hace años yo me dedicaba al mundo de la tecnología y estudié ingeniería, aunque siempre me ha apasionado la neurociencia, la psicología y básicamente entender el ser humano, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La naturaleza humana. Entonces eso me llevó a tocar temas que me encantan, como la neurotecnología y otros temas, pero después acabé creando este proyecto, Smart Sapiens, y probablemente igual me has visto en algún otro sitio, algún podcast, yo tengo el mío propio, pero bueno, en algún otro sitio. Y ahora básicamente ayudo a otros profesionales que están saturados, que se intentan organizar, intentan no procrastinar, intentan concentrarse, intentan todo y no consiguen nada, ¿no? Porque lo que están intentando es utilizar herramientas y su mente no está preparada para usarlas. Así que eso es lo que hago, ayudar y acompañar a otros profesionales a entrenar su mente para que pueda sobrevivir mucho mejor estos problemas que tenemos en el mundo moderno. Voy a empezar directamente y quiero que tú te plantees y leas esto. ¿Qué pasa si no controlas tu mente? Pues probablemente que tu mente te controla a ti. ¿Y qué es lo que piensas? Básicamente que lo que hay que hacer es aprender a domar tu mente, ¿no? Siempre normalmente ponen el ejemplo del jinete y el elefante. Tenemos una mente de jinete y una mente de elefante. Básicamente, en la medida en la que sepas domar tu mente, vas a poder dejar de procrastinar. Te voy a enseñar lo que es la fórmula de la procrastinación. Es así tal cual, ¿vale? Cuando tú procrastinas, no evitas la tarea o la acción, sino la emoción que resulta. Ya sea miedo al fracaso, aburrimiento normalmente o ese tipo de cosas. Y me gusta esta fórmula que me ha llevado años llegar a ella, que es básicamente que la procrastinación es igual a la fricción mental más la resistencia emocional. Y te voy a explicar en qué consiste, ¿vale? Si tú procrastinas algo, no es porque no puedas hacerlo generalmente, es porque hay una fricción que tú sientes antes de empezar eso que vas a procrastinar, ¿vale? Digamos que esa fricción que sientes antes de empezar la tarea es mayor que el deseo de terminar la propia tarea. Entonces ahí surge un bloqueo emocional. Y lo que hace la mente pues, es priorizar el confort inmediato sobre esa recompensa futura, ¿no? Entonces, esta es la regla, ¿no? Si la fricción y la resistencia es el problema, la solución no puede ser más disciplina. Hay que jugar con esta ecuación. Hay que bajar la resistencia y bajar la fricción. Entonces, pregúntate qué es lo que sueles procrastinar y analizándolo te vas a dar cuenta que es básicamente una cuestión de estos dos factores. Y ahora vamos a ir descifrando estos dos factores para entender esta ecuación y, digamos, aislar las incógnitas y entenderlas bien. Para tomar acción necesitamos claridad, energía y reducir la fricción, básicamente a nivel fundamental. ¿Por qué? Si a ti te cuesta algo, necesitas menos obstáculos en general, ¿vale? Por un lado, lo que queremos es claridad, es decir, si tú no sabes qué es lo que tienes que hacer, tu cerebro va a encontrar y tu mente va a encontrar excusas para no hacerlo. Entonces tienes que saber definir muy bien la tarea, para qué la vas a hacer, a qué responde, tenerla en pasos pequeños, sentirte con la habilidad suficiente para realizarlos y tiene que haber una parte de claridad mental. Tiene que haber una parte de energía, es decir, si tú estás cansado o mentalmente agotado, tu mente siempre va a buscar cualquier otra cosa que requiera menos esfuerzo y básicamente esto es un gran punto. Cuanta mayor sea tu energía, menor la probabilidad de procrastinar o mayor la probabilidad de tomar acción. Y la última parte es la fricción, ¿vale? Si algo te
parece difícil, hay que hacerlo más fácil y eso es lo que te va a ayudar a tomar acción. Entonces, ¿cuál es la que más te falta, ¿no? Es un poco traducir la anterior fórmula a una un poquito más simple. ¿Cuál crees que es la que más te falta? Claridad, energía o reducir la cantidad de fricción que sientes. A mí me gusta mucho esta frase de Tim Ferriss, básicamente que viene a decir que no intentes vencer la procrastinación con fuerza bruta, sino que lo que hay que hacer es que la acción sea más sencilla que evadirse, ¿vale? Es decir, jugar con esta ecuación de nuevo para que tomar acción sea compense mucho más que procrastinar. Y me gusta mucho esta frase porque básicamente lo resume bastante bien. Muchas veces pensamos al revés. Hay que intentar forzar la acción, la concentración, cuando hay que hacer lo contrario. Quitar todo aquello que esté impidiendo que tomes acción y que te concentres. Curiosamente, la procrastinación crea un bucle, ¿vale? El bucle es el siguiente, o sea, y cómo salir de él, ¿no? El truco está en el momentum, ¿vale? Cuando tú no necesitas completar la tarea, solo necesitas empezarla. Y una vez la empiezas, matas la procrastinación. Entonces, ¿cómo sales del bucle de la propia procrastinación? Tú piensas que la procrastinación es una señal muy útil. Te muestra qué tareas generan fricción en tu mente, por lo tanto, siempre vas a poder escucharla, ajustarla y eso te va a ayudar mucho a conocerte mejor. ¿Qué pasa si no lo haces y entras en el bucle? Pues que vas a entrar en el bucle de la procrastinación y la autoexigencia, ¿vale? Primero procrastinas, porque son dos caras de la misma moneda, porque sientes resistencia emocional a la tarea, que es lo que hemos visto hace nada, y luego, cuando te vas quedando sin tiempo, te tienes que exigir más allá de tu capacidad para compensar esa falta de tiempo, ¿vale? Claro, no es que estés trabajando mejor, sino que el miedo al fracaso o la urgencia o cualquier situación de estas te está obligando a moverte, estás tirando autoexigencia. Cuando tú vives en este bucle, alternando esa estrategia de evasión y esa estrategia de autoexigencia, nunca actúas desde la calma, sino que actúas siempre desde la urgencia. Pero cuanto más te exiges, también más resistencia generas. Entonces, la autoexigencia puede haber sido una función psicológica que te ha llevado hasta donde estás hoy, pero genera una serie de residuos y genera una serie de emociones desagradables. Cuanta más resistencia generas, más procrastinas y básicamente es un bucle. Entonces, este juego solo lo vas a romper cuando dejes de usar la presión, la autoexigencia como el motor para tomar acción, ¿vale? Y cuando empieces a conocerte a ti mismo. Es decir, cuando sustituyas la autoexigencia por la autocompasión y el autoconocimiento. Por lo tanto, tienes que entender qué hay dentro de ti. A mí me gusta mucho el ejemplo de Shrek. No sé si has visto la película de Shrek, probablemente sí. Pues esta escena en la que van por el campo y que hay unos girasoles y demás, y Asno le pregunta a Shrek algo así como una pregunta más personal, ¿no? Shrek no quiere hablar de él porque es una pregunta muy personal y entonces básicamente no quiere ser vulnerable, ¿no? Pues Shrek es un ogro muy autoexigente. Le dice, mira, básicamente para cortar la pregunta, los ogros son como las cebollas, ¿vale? Tienen capas, entonces tienes que ir pelando las capas, no le puedes hacer a alguien, digamos, conocerse a sí mismo y ser autocompasivo de manera directa, sino que tienes que ir entrenando o conociendo las capas más exteriores hasta que llegues al núcleo de la cebolla. Entonces, básicamente me gusta ver la autoexigencia, ¿no? Ese ogro interno que tenemos como distintas capas y hay que ir descifrando cada una de ellas. Entonces, si te das cuenta, la autoexigencia no es en sí mismo un problema, es una estrategia de supervivencia psicológica que te ha llevado hasta donde estás hoy en día, ¿vale? ¿Cuáles son estas capas? Si realmente tú examinas la autoexigencia, te vas a acabar dando cuenta que no es nada más que un sistema de reglas autoimpuestas que nunca te van a permitir ganar a nada, porque siempre vas a estar en algo más allá, ¿vale? Siempre hay un siguiente nivel, siempre hay una mejora pendiente, siempre hay un estándar más alto, da igual lo que logres en tu vida, siempre esa sensación de insuficiencia va a persistir. Y básicamente vas a entrar en un juego infinito cuando realmente estás compitiendo contra ti mismo, ¿vale? No estás compitiendo contra el mundo, sino contra una versión idealizada de ti mismo que no, como nunca alcanzas, pues siempre estás metido en ese bucle, ¿vale? El problema realmente no es querer más o ser ambicioso. Mucha gente lo confunde. Oye, la autoexigencia es algo positivo. Tenemos esa imagen de
la autoexigencia como algo positivo. Yo no digo que sea positiva o negativa. Me refiero a cuál es el patrón hacia el que nos lleva. Claro, el problema es no saber parar, porque a veces hay que parar. Y si tu éxito no te permite disfrutar, sinceramente, ¿qué sentido tiene el éxito, ¿no? Porque vas a vivir en esa trampa constantemente, donde descansar se siente como culpa, la productividad es como tu identidad, solo te validas por lo productivo que eres, la mente no te va a dar permiso para parar porque has sido programada para medir tu valor como persona y tu identidad en función de cuánto eres capaz de producir. Entonces, el cuerpo es como, digamos, ya la siguiente capa, esta es la primera trampa, ¿no? El cuerpo ya es la siguiente capa que vas a poder visualizar después de romper esa trampa, porque el cuerpo siempre te va a decir la verdad, ¿vale? En forma de agotamiento, de tensión, de falta de sueño, de ansiedad. Digamos que no son síntomas aislados, realmente son señales de advertencia que te va dando el cuerpo. ¿Qué pasa? Que la autoexigencia se caracteriza por ignorarlas, porque si no las ignoraras serían tan evidentes que tendrías que prestar atención. Entonces, cómo vayas trabajando la relación corporal o con las señales corporales va a marcar mucho la diferencia, ¿vale? Sin embargo, lo que hacemos es silenciarlas. Te crees que de hecho es el precio del éxito, ¿no? Estar agotado y te tomas otro café y normalizas el estrés y de repente hay un día, quizá tienen que pasar años, en el que de repente tu cuerpo te obliga directamente a parar. O sea, no te da ni la opción, ¿no? Igual te desmayas o igual te da una úlcera en el estómago o cualquier cuestión. Ahora lo veremos, ¿no? Entonces, la autoexigencia realmente te va a llevar siempre al límite. La pregunta es cuánto tiempo puedes mantener tú ese estado sin llegar al burnout, ¿vale? Esa es como la pregunta. Esta es la segunda capa, pero es que luego puedes seguir profundizando y te vas a dar cuenta que tu diálogo interno probablemente sea la peor cárcel que puedes tener o la mayor fuente de libertad. Probablemente tengas ese pensamiento constante o esas creencias constantes de que si no trabajas más duro, si no sudas, no sangras trabajando, metafóricamente, vas a ser un fracaso. Y es una narrativa que has aprendido culturalmente o de la manera que sea. Y que realmente es una combinación de expectativas ajenas a otras personas y de miedos personales, pero no son reales. O sea, de hecho, si no la cuestionas a tu voz interna, vas a vivir atrapado siempre en un estándar que tú no has definido y no tienes ni siquiera que creer cada pensamiento que aparece en tu mente. Eso es lo que se llama el distanciamiento a nivel cognitivo, que es tan beneficioso y que nosotros trabajamos dentro del programa. Pero tú piensas que tu mente no está diseñada ni tu cerebro para hacerte feliz, sino para mantenerte en alerta y sobrevivir. Y en perfiles que han desarrollado esta autoexigencia, esa voz interior ha tornado, digamos, de esta manera, ¿no? Pero es que luego, incluso trabajando esto, no te vas a sentir libre porque te va a dar miedo siempre decir que no, rechazar oportunidades. Si tu valor depende de cumplir la expectativa de los demás, nunca vas a tener el control de tu vida. Tú cada vez que le dices que sí a todo, en realidad te conviertes en rehén de otras personas. Tu calendario se convierte en el calendario de otras y te crees que decir que no te va a hacer perder oportunidades, pero realmente tú lo que pierdes es tu energía y tu capacidad de focalizarte. Entonces, no decir que no a cosas irrelevantes es lo que siempre te va a mantener ocupado en lugar de ser productivo, que es muy distinto. Y esa es otra de las capas, ¿no? Pero es que encima está el perfeccionismo. O sea, incluso trabajando todas estas capas anteriores, luego te vas a encontrar con el perfeccionismo. Tú te vas a creer que es un camino a la excelencia, pero realmente sigue formando parte de este mecanismo de evasión. ¿Evasión en qué? Pues es un miedo disfrazado, básicamente. Si todo tiene que estar perfecto, nunca vas a terminar nada, no vas a tomar acción, no vas a avanzar. Y de hecho la perfección no existe. Lo que sí existe es las mejoras incrementales, pero la perfección no existe. Y claro, ya por lo último, ¿vale? Cuando ya vas trabajando la autoexigencia, bien lo hagas en terapia, nosotros lo hacemos con Jaize en el programa y profundizamos durante meses con los alumnos en esto, lo último que se encuentran los alumnos y todo esto, toda esta cebolla que te estoy contando, es basado en mi experiencia, en nuestra experiencia con personas, que hemos ya más de 100 personas con esto, te vas a encontrar la relación con el tiempo. Y esto es algo intrínseco a nuestra manera de pensar en sociedad, es casi una cuestión ética y filosófica, ¿vale? Y la autoexigencia al final te hace creer que siempre estás retrasado, que siempre podrías hacer más cosas con el tiempo que hay. Pero claro, el problema no es el tiempo, es la manera en la que tú usas ese tiempo. Y no importa cuántas horas trabajes, si trabajas 8 horas, si trabajas 10 horas, si lo que haces es acumular tareas que no tienen sentido. Entonces,
la obsesión por ser eficientes y aprovechar el tiempo al máximo sin una dirección es otra manera de desperdiciar energía, que es lo que te va a meter y te va a, digamos, reforzar seguir en este bucle. Y todo esto es una trampa. O sea, a mí me pasaba, antes mi única fuente de motivación era la autoexigencia. Ahora, con el tiempo, lo son mis valores, mi familia, mi salud. Y sigo avanzando, pero con la certeza de que ya no estoy en este bucle constantemente, ¿vale? Entonces, no necesitas la autoexigencia para tomar acción. Solo necesitas claridad y una serie de sistemas que eliminen la fricción, ¿vale? Entonces, esta es mi manera, yo creo que se entiende bastante bien, de entender la autoexigencia a nivel psicológico, como la cebolla, ¿no?, de la que habla Schreck. ¿Cuál es la capa en la que tú te sientes más identificado? La procrastinación, la culpa, el agotamiento. ¿Cuáles estas capas que generalmente se van trabajando en ese orden? Pero probablemente te identifiques en unas más que en otras. Ya te digo que te vas a encontrar en todas. No hay persona autoexigente que no esté en todas ellas. Te vas a dar cuenta igualmente que procrastinas porque es una manera de escapar de esta autoexigencia. Esta cebolla es horrible, es súper drenante. La procrastinación es una manera de escapar de ahí. ¿Qué pasa? Que al final una refuerza a la otra y no son problemas independientes. Procrastinas porque has convertido el tomar acción en un juicio sobre ti mismo, y cuanto más procrastinas, más te vas a castigar. Pero es que la culpa que genera se va a acumular y va a reforzar la propia autoexigencia, por lo cual va a hacer más probable que procrastines. Como ves, es un bucle que no tiene salida y hay que conocer psicológicamente cómo funciona. Yo creo que este vídeo te está sirviendo probablemente bastante. Y hay una manera muy sencilla de entender por qué procrastinamos y cómo lo hacemos. Es entender la mente ejecutiva y la mente reactiva. Simplemente ten en cuenta que hay una parte de ti que quiere tomar acción, pero que quiere evitar el esfuerzo, y hay una parte de ti que quiere construir y la otra quiere descansar. Claro, ¿qué parte de nuestra mente va a ir ganando? Pues depende de la mente que tú alimentes, ¿vale? La mente reactiva es la que va a buscar la gratificación instantánea. La ejecutiva, la que es capaz de tolerar la incomodidad por un beneficio mayor. De hecho, hay muchos estudios en neurociencia sobre incluso áreas del cerebro que aumentan de tamaño y que tienen mayor actividad y mayor peso a medida que hacemos más cosas difíciles. Va ganando peso esta mente ejecutiva. La mente reactiva se distrae con redes sociales, la ejecutiva se enfoca en tareas con intenciones, la reactiva evita lo difícil, la otra prioriza lo importante. Entonces, realmente son características de dos tipos de mentes que conviven al mismo tiempo, y la procrastinación es simplemente tu mente reactiva ganando todos los días, ¿vale? La clave no es forzarte, o sea, es usar la misma energía de la evasión de la mente reactiva para evitar perder el tiempo en lugar de evitar la tarea. ¿Esto cómo se hace? Te puedes preguntar, joder, ¿yo ahora cómo puedo controlar esa energía reactiva y transformarlo en algo más productivo y más útil? Pues te lo voy a explicar, ¿vale? La procrastinación no es, como digo, una lucha contra la tarea, sino contra la emoción. Y hay distintos tipos de emociones que debes integrar, trabajar y conocer. Tú, por ejemplo, no evitas crear un informe trimestral que te han pedido en tu empresa, sino que evitas el miedo a que hacer ese informe no salga lo suficientemente bien. O quizá no evitas ir al gimnasio, sino la incomodidad inicial de empezar a entrenar. O simplemente no evitas concentrarte por la mañana en trabajar, sino, joder, el malestar que conlleva a veces empezar por ciertas tareas, ¿vale? Todas estas emociones son mensajeros que tienes que observar, que tienes que preguntar cuáles estás evitando. Cómo vayas y cuánto conozcas tus emociones te va a ayudar muchísimo en ese momento de procrastinación, generar un espacio-tiempo de observación, de autoconocimiento de tus patrones de procrastinación, que te va a permitir salir de aquí. Pero debes ir integrando y conociendo esas emociones. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo consciente de pararse, escribir, trabajarlo en terapia a través de distintos ejercicios. Tiene que haber un momento de atención plena, de conciencia y de indagación en lo que se llama granularidad emocional, entender las emociones detrás de estos patrones de procrastinación. No solo eso, o sea, no solo conocer esa parte emocional, sino que también va a haber una parte de estrés. El estrés y la procrastinación están totalmente conectados porque a mayor o menor vitalidad nuestro cerebro y nuestra mente es distinta. Cuando tú estás constantemente en modo activación y no descansas,
tu cerebro va a buscar vías de escape, se va, digamos, a rebelar, ¿no? Y de hecho la procrastinación es un mecanismo de defensa contra ese agotamiento. Hay que saber alternar ese trabajo profundo, esa capacidad de concentración, con la recuperación profunda también. No te puedes quedar en ese espacio semiproductivo de medio trabajar, medio descansar, porque entonces es una cosa muy bien estudiada, tu cerebro va a estar secuestrado por la amígdala y va a cambiar por completo ante condiciones de estrés su modo de funcionar, que va a hacer más probable que procrastines. Entonces, ¿cómo cambiamos este patrón de cerebro totalmente secuestrado por la amígdala en condiciones de estrés? Pues básicamente creando una armadura mental, ¿vale? Lo que yo llamo escudo mental dentro del programa. Y eso requiere de primero crear la mentalidad correcta. Procrastinar es un problema también de identidad. Cuando tú procrastinas de manera constante, siempre estás reforzando una historia de ti mismo y así es como se va formando una creencia limitante constantemente de no confiar en ti mismo, de pensar que eres una persona perezosa y demás. El concepto de autoeficacia en psicología es literalmente lo contrario a procrastinar, es la capacidad de creer que puedes hacer algo y actuar en consecuencia. Pero esa creencia no aparece de la nada, la tienes que trabajar, o sea, y de hecho no se va a trabajar con pensamientos, escribiendo simplemente, sino con acciones. Entonces, tienes que empezar a acumular pequeñas victorias y ser consciente de esos pequeños logros para aumentar esa sensación de autoeficacia que va a cambiar por completo la autopercepción que tienes de ti mismo, ¿vale? Entonces, cada vez que completas una tarea, sin importar sea grande, pequeña, importante o no, y eres consciente de la tarea que acabas de completar, vas a ir reforzando la identidad de alguien que dice cosas, hace esas cosas y constantemente es consciente de ello, ¿vale? Además, cada vez que te expongas a la incomodidad y la superes, vas a ir aprendiendo que digamos, la estrategia contraria a procrastinar. Tu mente va a aprender que no necesita la estrategia de procrastinar, de evasión, para sentirse seguro, sino que puedes tomar acción y en la acción ganar confianza, ¿vale? Entonces, no hace falta que hagas este juego más difícil de lo que debe ser, ¿vale? Si intentas sobresalir en algo que no se alinea con tus habilidades o tus intereses, siempre vas a estar en desventaja. Y la idea de construir autoeficacia es encontrar lo que ya haces bien y maximizar esos talentos para ir generando esos logros y cambiar esa autopercepción, ¿vale? Y enfocarse más en lo que es natural para ti y descartar otras cosas. De hecho, me encanta una frase que básicamente resume esto. O sea, nada construye la autoestima y la confianza como el logro. No la busques en discursos motivacionales ni en libros de autoayuda, tienes que encontrarla en la acción, que es lo que estoy explicando, en pruebas concretas de que puedes hacer lo que te propones. Y básicamente que te preguntes qué es lo que haces bien. Y ahí es donde vas a empezar a construir esa autoeficacia y a cambiar esa autopercepción. Todo esto, en realidad, esta armadura mental, es una pieza de un puzzle que se llama resiliencia, básicamente. La resiliencia, bueno, primero empezamos por la autoeficacia, que es la creencia en tu capacidad de influir en los eventos de tu vida a través de acciones. Pues la resiliencia es la capacidad de sostener esa creencia en el tiempo, incluso cuando las cosas no salen como tú esperas. Entonces, tú puedes ser una persona con muy alta autoeficacia, sentirte capaz de lograr cosas, pero sin resiliencia, cada vez que hay un obstáculo, esa autopercepción que estás creando se va a romper. Entonces, la diferencia entre las personas que logran resultados en su vida a largo plazo y las que se quedan atrapadas en la duda es la diferencia entre quienes ven el estrés y los desafíos como una información útil y quienes lo ven como señales de que deberían rendirse, ¿vale? Hay muchas cosas que forman parte de la resiliencia. Está la percepción del estrés, tu autoestima, tu flexibilidad. Digamos, son muchas cuestiones que se deben ir trabajando y que te va a permitir finalmente ser una persona que ante reveses, bloqueos y demás, pues es capaz de seguir alimentando esa sensación de autoeficacia. Las personas resilientes entienden que la clave no es evitar el estrés, controlan la narrativa mental, no se dicen a sí mismos que la vida es injusta, sino todo lo contrario, sino que están en proceso de convertirse en alguien más fuerte, no esperan que todo sea predecible, sino que aceptan la incertidumbre y actúan de todos modos, no explotan su energía sin ningún tipo de control, sino que la administran como si fuera un activo financiero, ¿no? Por ejemplo, no enfrentan la vida solos,
sino que crean un entorno de apoyo, no trabajan en un vacío existencial, sino que le encuentran un sentido y conectan con aquello que están haciendo, y cada esfuerzo está conectado con un propósito mayor. Entonces, esta es la diferencia entre las personas resilientes y las personas que no son resilientes. Ahora, hay una pregunta que yo muchas veces a los alumnos, porque esto hay que trabajarlo durante mucho tiempo, les ayuda mucho a ver si su percepción del estrés es adecuada. ¿Cuál crees que es tu nivel de estrés del 0 al 5? El estrés no es un estado fijo, es un ciclo. Se activa, se usa, se apaga. El problema ocurre cuando nunca cerramos los ciclos de estrés. Yo esta pregunta se la hago a los alumnos, a muchas personas, y dicen, pues mira, de 0 a 5 estoy estresado un 2. ¿Vale? Vamos a ver realmente qué dice la evidencia científica respecto a estos niveles del 0 al 5 a nivel de estrés. Pues estos son los síntomas que se ha visto en la evidencia científica. Claro, cuando tú de repente dices, joder, yo igual estoy en el 3 o en el 4 y estoy diciendo un 2, aquí ya estás aprendiendo a recalibrar tu percepción de estrés y a ver y entrenar señales concretas corporales, psicológicas, conductuales, emocionales, para dar cuenta de qué nivel estás. Si yo estoy en un nivel 1 de estrés, quizá no sea tan peligroso, pero si ya he aprendido que estoy en el nivel 3, tengo que aprender a autorregularme. Entonces, es muy importante saber anclar o saber leer las señales de cuál es nuestro nivel de estrés real, no basado en nuestra percepción subjetiva, que está totalmente sesgada por esa autoexigencia y esa identidad, sino en lo que sabemos a nivel científico, que son síntomas de estrés cada vez más graves. Ese termómetro del agotamiento, hay una historia que define muy bien nuestra manera de funcionar, ¿vale? Que es la historia de Amundsen en el Polo Sur. Amundsen y Scott en la expedición del Polo Sur, que básicamente te voy a contar. Si no la conoces, sinceramente creo que es una de las historias que a mí me ha cambiado mi manera de hacer las cosas. Básicamente, tanto Amundsen como Scott tenían el objetivo de ser las primeras personas en llegar al Polo Sur. Ambos tenían recursos, preparación, determinación. Sin embargo, llegó uno antes que otro. Y lo hizo con una estrategia muy distinta, ¿vale? Scott lo que hacía era operar bajo una lógica de intensidad. Cuando el clima era favorable, empujaba al equipo, avanzaba lo máximo posible, más allá de su propia capacidad. Es decir, si de repente el día era favorable a nivel de clima y demás, daban todo, avanzaban todo lo posible hacia el polo sur, ¿vale? Si el día de repente pues, se volvía en su contra, había una ventisca o lo que sea, paraban por completo. Entonces tenían un patrón de picos y caídas, y su progreso hacia el polo sur era una ruleta rusa. O sea, había días que avanzaban mucho y días que estaban totalmente paralizados. Además, que bueno, es curioso, si buscas más sobre esta historia, eligieron, digamos, tomaron decisiones desastrosas, ¿no? A nivel de logística para llegar al polo sur. Su equipo era demasiado pesado, en vez de llevar perros llevaron ponis, bueno, en fin, no planificaron bien las reservas de comida, de combustible, y cuando llegaron al Polo Sur lo que hicieron es encontrarse la bandera de Amundsen, ¿vale? De hecho, un mes después su equipo entero murió en el camino de regreso. Esa es la historia de Scott. La historia de Amundsen es distinta, ¿vale? Jugó un juego totalmente distinto para llegar al Polo Sur y su estrategia se basaba en ser muy consistente. Independientemente del clima, establecieron un ritmo al que iban a avanzar diariamente, y ese ritmo eran 20 millas. Y habían estudiado que era el ritmo adecuado para poder llegar. Nunca se dejaban llevar por la emoción del día, ¿no? Si hacía un buen día, y tampoco se paralizaban si había una ventisca o un día peor, ¿vale? Entonces, su disciplina pues no dependía de estar motivados o de las condiciones, había un sistema, ¿no? Además, que tomaron mejores decisiones, utilizaron perros de trineo, que son más resistentes al frío, planificaron mejor los depósitos de suministros, viajaban mucho más ligero. Bueno, el resultado, pues que llegaron primero, plantaron la bandera y encima volvieron a su país sin perder ni una sola vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Scott representa la mentalidad de la fuerza de voluntad y Amundsen representa la mentalidad del proceso. La mayoría de personas viven como Scott. Están todo el día con esa motivación momentánea, con intensidad, con picos, caídas, y no piensan en el ritmo, el concepto de ritmo. Se agotan en el corto plazo. Y este es el error más común de la gente
a la hora de ser resilientes y de, digamos, manejar su ritmo de energía, su ritmo de vitalidad. Piensan que la clave es esa explosión de esfuerzo constante, cuando la realidad es distinta. Tienes que encontrar el ritmo adecuado para el cual te puedes mantener en el camino sin bajarte del camino. O sea, el que gana siempre al juego de la vida, ¿no? A cualquier juego que pongamos, es el que no deja de jugar nunca, ¿no? Y esa es una de las historias que a mí más me ha ayudado y que además he traducido en frases concretas que repetimos siempre dentro de la comunidad del programa, que a los alumnos les ayuda mucho y te las voy a poner. Y una de ellas es esta, ¿vale? No hagas hoy más de lo que te puedas recuperar hoy. Esta frase para mí es un lema. A veces no hay que aplicarla, pero generalmente la mayoría de días sí. Me paro un momento para beber un buen café de Coffee Café. Pero básicamente que tú cada día pares en el momento adecuado te va a ayudar a recuperarte, a mantenerte estable, a ser constante, a tener unos ritmos de trabajo y unos ritmos de recuperación, de tratarte como un atleta mental. Y si tienes alguna competición mental, porque es un día muy importante a nivel laboral o lo que sea, pues planificas para ello, ¿no? Pero si no sabes cuándo llega el día de competición, tienes que mantenerte a un nivel, a un estándar muy alto, igual que hacen los atletas de élite, en cualquier deporte. Pues para mí esta es una máxima. No hagas hoy más de lo que te puedas recuperar. Y eso a veces supone unos días trabajar más, otros días trabajar menos, unos días no entrenar, otros días sí. Bueno, vas tomando decisiones y te vas conociendo y vas conociendo que te ayuda a recuperarte. Pero es que no queda aquí. Hay un segundo ejercicio y es que establezcas condiciones claras para terminar el día y cuando llegues ahí te pares. Esto es lo mismo que hacía Amundsen. Establecía las condiciones para avanzar todos los días. Y es una de las cosas que nosotros, fíjate que sencillo, trabajamos con los alumnos porque es complejo, ¿no? Llegar a esto, pero cuando tú cada día empiezas, te organizas y dices, vale, mi éxito de hoy y mis condiciones para cerrar el día son estas, automáticamente la expectativa productiva del día queda definida. Por lo tanto, vas a cumplirla. Cuando no haces consciente este proceso y este ejercicio, la expectativa es infinita. Por lo tanto, puedes incluso trabajar muchísimo ese día y sentirte como una mierda. ¿Por qué? Pues porque tu expectativa es hacer más y más y más y más, que es la trampa de la primera capa de esta cebolla de la autoexigencia que hemos visto. Pues tú no todos los días puedes trabajar al mismo nivel de energía, ¿vale? Si te exiges demasiado, entras en un ciclo, como digo, de expectativas que son irreales, de agotamiento, de autoexigencia. Pero si cada día defines un mínimo que te garantice avanzar y un máximo que te evite agotarte, realmente te va a ayudar mucho más. Y eso va a crear lo que llamo la inercia productiva, el momentum productivo. Igual que una avalancha, ¿no? Que empieza con unos pocos copos de nieve y crece exponencialmente, la productividad funciona igual. Son pequeñas acciones consistentes que generan un efecto acumulativo a lo largo de semanas, meses y años. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que es esta, ¿vale? Porque no solo es la cantidad de trabajo la que te va a drenar, sino cómo procesas tú la presión. O sea, cómo interpreta tu mente las situaciones también influye mucho, porque puedes estar haciendo mucho menos que otra persona de tu mismo trabajo o de un mismo sector y sentirte más agotado, simplemente porque tu mente crea una narrativa constante de que eres insuficiente, de que hay presión, de miedo, de quedarte atrás, de que todo va a salir mal. Entonces, si puedes cambiar la relación con tus pensamientos, también vas a reducir la carga mental que te agota y cómo tu cuerpo reacciona fisiológicamente a esa narrativa interna. Como puedes leer, las ansiedades diarias tienen un papel paradójico, te sacan de poderes latentes, desarrollados y evoluciones que no son imaginables. No me acuerdo de dónde salía esta frase, pero la apuntamos un día en la comunidad y aquí te la quería poner, ¿vale? Tu mente constantemente lanza pensamientos, igual que, yo qué sé, como el móvil, ¿no? O un navegador. Son notificaciones emergentes y no tienes por qué creerlas. Esta parte en concreto está muy estudiada por la neurociencia del mindfulness. Esa es lo que se llama el distanciamiento cognitivo. Es una de las primeras cosas que nosotros trabajamos dentro del programa. Claro, esto das cuenta de que la mente funciona así, interpretando constantemente. O sea, hay una ley que es fundamental en neurociencia, que es que el cerebro es predictivo. Si, digamos, en la física está la ley de la gravedad, en la neurociencia está la ley de que el cerebro es predictivo, ¿vale? Y la ansiedad es básicamente un error de predicción, ¿vale? Tu cerebro no va a distinguir bien una amenaza real de una preocupación. Son predicciones erróneas, imaginarias.
El problema es no traducir los pensamientos y preocupaciones en acciones. ¿Vale? Si algo te preocupa, debes escribir sobre ello y generar pasos hacia ello, porque la energía que sientes de estrés y preocupación cuando estás ansioso es la que te va a permitir poner solución a las cosas. Cuando no movilizas esa energía, empeoras el propio estrés. Y además que las acciones, tomar acción, te da feedback, te da información, lo cual te ayuda a generar mejores predicciones. Entonces, para que tu mente genere mejores predicciones sobre las situaciones que pueden ser de presión, de estrés, de ansiedad, necesitas tomar acción y distanciarte de tu propia mente. Y para ello hay un ejercicio que utilizamos en el programa que es el volcado mental. Básicamente, en lugar de aferrarte a las preocupaciones, creyéndotelas un día tras otro, lo único que haces es volcarlas en el papel para procesarlas y poder tomar acciones en consecuencia, en lugar de saturar tu sistema cognitivo y mantenerte en un estado como de sobrecarga cognitiva y mental constantemente. Estas son mis conclusiones de esta sesión, de este vídeo. La verdadera libertad es controlar tu mente, que es por donde hemos empezado. La autoexigencia sin dirección es solo una manera de agotarte. La autoexigencia no es per se mala, pero tienes que tener una dirección concreta, ¿no? La confianza es un estado. O sea, no es un estado, es una consecuencia de tomar acción y de ser consciente de esas acciones. Además que no puedes eliminar el estrés, pero puedes interpretarlo de manera distinta y convertirlo en algo más. Procrastinar es fricción mental, básicamente. Las ansiedades del día a día es una energía que no tiene una dirección en concreto. Tienes que movilizar esa energía para traducirla en cosas. El estrés realmente no es el problema es no saber cerrar los ciclos de estrés y tener ritmos de recuperación. La consistencia, como la historia de Amundsen y Scott, derrota siempre a la intensidad. La resiliencia es una manera de adaptarte. Y todo esto es lo que yo llamo inmunidad mental, que es uno de los 5 pilares que trabajamos dentro del entrenamiento mental. Es como crear un sistema inmune a nivel mental, ¿no? Y es la habilidad que te va a ayudar a navegar las incomodidades del día a día. Esto se traduce en la herramienta que trabajamos dentro del programa, que es el escudo mental. Hay varias herramientas que has aprendido básicamente en este vídeo que estás viendo por aquí. Aplicar la estrategia de ser consistente de Amundsen, reformular tus narrativas, volcar mentalmente, generar ese efecto bola de nieve a nivel productivo, cerrar los ciclos de estrés. Y esto es lo que trabajamos dentro del entrenamiento mental, a través de distintos niveles y diferentes pilares. Para que no los ves. Básicamente, cada uno de los alumnos entra en un nivel, casi todos en nivel 1 o quizá en nivel 2, si han trabajado ya aspectos relacionados con la psicoterapia, psicoeducación, la atención plena y estas cuestiones. Lo que vas consiguiendo en cada uno de los niveles, el ruido, la consciencia, la regulación, la claridad, la ligereza, etcétera, etcétera, si está a nivel 7, es trabajar las herramientas y sistemas y habilidades que debes trabajar tú en tu nivel, en estos diferentes pilares. La dirección vital es lo que te va a ayudar a mantenerte enfocado, tomar decisiones, priorizar bien y demás. La inmunidad mental, que es de lo que ha tratado este vídeo, es lo que te va a ayudar a transformar las situaciones estresantes, emociones complejas, en mayor resiliencia. El foco atencional es lo que te va a ayudar a gestionar mejor tu atención y tu flujo atencional diario. La estructura productiva a ser una persona más ligera, eficiente y productiva. Y las cronorrutinas a ser una persona con mayor vitalidad, que sabe gestionar su energía y su cuerpo. Entonces, en función del nivel en el que entran los alumnos, trabajan herramientas, habilidades y sistemas específicos de cada uno de estos pilares. Hay muchas personas que se pretenden poner a hacer bloques de foco de 90 minutos, 3 bloques de foco de 90 minutos al día, o que quieren crear la visión de 10 años de su vida y su proyecto y no han trabajado en niveles previos, sistemas, habilidades, herramientas que son necesarios para llegar hasta ahí. Nosotros dentro del programa, y lo puedes ver en uno de los vídeos de YouTube que publiqué hace unas semanas, explico exactamente cuáles son los grandes sistemas que trabajamos en cada uno de estos niveles y pilares. Esto es el entrenamiento mental. Básicamente es el programa que he creado después de años trabajando con personas en el que vas a poder entrenar habilidades y sistemas para conseguir una mente más en calma y estable que pueda rendir sin depender de la presión, la urgencia, la fuerza de voluntad. Es un programa donde hemos trabajado con más de 100 personas, donde hacemos en comunidad diferentes sesiones y trabajos en comunidad, pero principalmente es un programa
de seguimiento individualizado, no solo conmigo, sino con el equipo, con Yaiza, con Amparo, donde tienes todo personalizado para ti, un dashboard personal con tus registros, prácticas, todo lo que tienes que ir trabajando día a día, simplificado y demás. Hemos conseguido ya resultados muy potentes con más de 100 alumnos, que si te interesa te puedo pasar más información. Y de hecho, hace poco publiqué una entrevista con José Carlos, donde él contaba su propia experiencia y de hecho tengo ganas de seguir subiendo entrevistas a otros alumnos para que puedas ver no solo a nivel objetivo cosas concretas que hemos validado con datos e información, como puedes ver aquí en diferentes cuestionarios validados científicamente, sino también el testimonio y la experiencia y las reflexiones de alumnos que llevan meses con nosotros y que ellos te los pueden contar en vídeo. Si quieres que te ayudemos y quieres saber más sobre cómo funciona el entrenamiento mental, si te quieres aprender más sobre cómo funciona o quizás sientes que es lo que necesitas ahora mismo, dime la palabra foco por Instagram y te haré unas preguntas rápidas y te pasaré la landing y la página web con toda la información del programa. Espero que te haya ayudado este vídeo y que ahora mismo tengas mayor claridad sobre cómo arreglar tu resiliencia. Cualquier cosa tienes todo en la descripción de este vídeo, ¿vale? No solo la comunidad privada a la que puedes acceder con un curso gratuito donde vas a profundizar en estos sistemas, pilares y niveles que trabajamos dentro del programa, es gratuito, o sea, puedes acceder gratuitamente, sino que además ahí tienes la información, ¿vale? Si me quieres contactar por Instagram y saber un poquito más sobre el entrenamiento mental. Nos vemos en el siguiente vídeo.